Multiverso de Fire Emblem reacciona a universos. Capítulo 1. Nuevo invitado y raps de la Fundación SCP. Nota. Sé que en el vídeo anterior me hicieron muchas más peticiones, pero decidí dejarlas para más adelante, ya que tengo pensado añadir a más personajes a la historia. Otra cosa que debo decir, es que usaré 2 raps de la Fundación SCP, ya que el rap que me pidieron no tenía a varios personajes, es por eso que tomé esta decisión. Fin de nota. Ya han pasado algunas horas desde que vieron el universo del Sr. V, y en la actualidad, estaban los invitados de Yesiel en el comedor tranquilamente, hasta que de repente escucharon unos pasos que se acercaban hacia el lugar, acompañados por un silbido bastante tétrico que hacía que todos tuvieran algunos escalofríos, mientras que Ana y los dioses reconocieron al instante al ser que hacía tan escalofriante tonada. ¿En serio también está ese maldito loco aquí? Fue la pregunta que hicieron en su mente Ana y la mayoría de los dioses. Aún no entendían cómo Yesiel tenía a alguien tan sádico, cruel y psicópata entre sus filas. Los pasos se escucharon durante algo de tiempo, hasta que finalmente, la persona que estaba caminando hasta el comedor llegó al lugar, quedando enfrente de la entrada mientras mantenía su mirada fija en todos, algo que no ayudó a tranquilizar el ambiente. De hecho, esto hizo que los niños y los más sensibles entraran en pánico por la apariencia de la persona que estaba enfrente de ellos. La vestimenta de aquella persona constaba de una gabardina negra, con unos guantes negros y una capucha que cubría todo su rostro, haciendo que ninguna parte de su cuerpo sea visible. Lo único que se podía ver, eran unos brillantes ojos verdes que parecían penetrar el alma. De inmediato, la mayoría de los presentes sacarían sus armas y se pondrían en posición de ataque ante cualquier movimiento hostil de aquel sujeto, mientras que este se mantenía ahí sin decir o hacer nada, formando un ambiente tenso en el comedor, hasta que finalmente, aquel sujeto empezó a hablar. El amo Yesiel los espera en la sala para hacer una nueva actualización. Además, él tiene una sorpresa para ustedes. Fue lo único que dijo aquel sujeto con un tono de voz bastante tranquilo antes de irse del lugar, algo que sin duda sorprendió a varios. Se esperaban que aquel sujeto tuviera una voz de ultratumba, no que tuviera una voz tan tranquila, que incluso calmó a los que estaban asustados, y haciendo que Ana y los dioses vieran a aquel sujeto con el ceño fruncido. Sin duda, ese maldito loco sabía cómo ocultar su faceta de asesino psicópata. Luego de que todos terminaran de comer, estos se fueron a la sala de cine, y al entrar vieron algo que los sorprendió bastante. Platicando con Yesiel, se encontraba un hombre con un traje de color negro, el cual tenía puesta una máscara de Guy Fawkes, al cual todos reconocieron al instante. Pero qué grata sorpresa, pero si es el Sr. V. Dijo Loki con una gran sonrisa, y llamando la atención de Yesiel y de V. Saludos mis estimados. Dijo V mientras hacía un gesto de saludo con la mano. Y por lo que veo, ya conocieron a mi creación más antigua. Dijo Yesiel mientras ponía su mano en el hombro del tipo encapuchado, haciendo que la mayoría se sorprenda al saber que aquel sujeto era la creación del administrador, e interesando a algunos ya que querían saber cómo fue creado. Conozcan al experimento A1, el miembro más letal del grupo de demonios conocidos como los demonios protectores. Al escuchar las palabras del sacerdote de justicia, los humanos reaccionaron como si les hubieran dicho el significado de la existencia, demonios protectores. ¿Eso tan siquiera era posible? Bueno, mi trabajo aquí ya está hecho, es hora de retirarme con los demás. Dijo A1 con un tono tranquilo para después irse del lugar, no sin antes mirar a Loki mientras que a su alrededor aparecía una aura amenazadora, algo que sin duda tensó a la diosa del engaño. Tal vez hacerle esa pequeña prueba a la creación más nueva de Yesiel no fue una buena idea. Bueno, ahora que están aquí, tomen asiento. Dijo Yesiel en un tono tranquilo, haciendo que todos tomaran asiento. ¿Y bien, qué veremos ahora? Preguntó Thor bastante interesada en ver lo que les depara. Bueno, el universo que verán a continuación es uno que transcurre en una época muy avanzada como la del Invocador, en donde no existe la magia, en el cual existe una fundación llamada SCP que se encarga de proteger a la humanidad, conteniendo criaturas que son una amenaza para el mundo, o simplemente son algo inexplicable para los humanos.
explicó Yesiel con un tono serio, haciendo que varios se interesen en saber qué tipos de criaturas existían en ese mundo. Ya sin más preámbulos, comencemos de una vez con esto, dijo Yesiel con un tono tranquilo, haciendo que todos presten atención a la pantalla. Dentro de la pantalla. Aquí en la Fundación nos dedicamos a asegurar, contener y proteger toda criatura que presente una amenaza o riesgo para la humanidad. A estas criaturas las denominamos SCP. ¿Cómo? ¿Que ha escapado de sus celdas? Repito, ha escapado de sus celdas. Todas las unidades busquen refugio. Huyan lo antes posible. ¡Salgan de aquí! Fuera de la pantalla. Por cierto, ¿qué significan las iniciales SCP? Preguntó Heinemann con algo de curiosidad. Bien, será mejor que pongan atención porque aquí viene una explicación. El nombre de la fundación SCP viene de las iniciales Secure, Contain and Protect, lo que en nuestro idioma sería algo así como asegurar, contener y proteger, y como se dijo en la pantalla, las criaturas que la fundación contienen son llamadas SCP, además de un número que los identifica. Estos seres son bastante variados, algunos siendo bastante inofensivos. Mientras Yesiel decía esto, la pantalla quitaría el vídeo y después mostraría una criatura gelatinosa de color amarilla que tenía una paleta en la mano, algo que enterneció a la mayoría, a criaturas altamente peligrosas que son un riesgo para la raza humana y el mundo tal y como lo conocemos. Mientras diría esto, mostraría la imagen de un ser que se asemejaba a un demonio, haciendo que todos sientan algo de miedo, ya que a pesar de ser una imagen, se podía sentir la maldad de esa entidad, que era mucho mayor que la del rey demonio Formotis, el cual también se veía algo intimidado, pero después de unos segundos el vídeo volvería a reproducirse. Y al escuchar que una de esas entidades se había escapado de su celda, en la sala había diferentes reacciones, unos estaban curiosos, otros estaban con miedo, mientras que otros sentían algo de impotencia por el posible destino de la chica, pero antes de que pregunten sobre si estaba bien, Yesiel se adelantó. La criatura que se escapó es altamente peligrosa y agresiva contra todo ser vivo, y creo que no hace falta decir más para que sepan lo que le pasó, dijo Yesiel con algo de pesar en su voz, haciendo que los espectadores se queden callados. Dentro de la pantalla. Comenzaba yo, estoy acostumbrado a ver el canal muerto. Sé que vas a palmar y no es falsa la arma que tras la más callarás las ganas del mal habrá. Trabajar para dar calidad a la masa humano que has dejado atrás. Me pongo los montes, me tocan balsamar. No necesito ningún seguimiento de protección, pues para mí no hay procedimiento de contención. La peste bubónica es tan icónica como irónica, verás. Para mí tan solo eres una pulga más, que la muerte negra te coge su paz. Fuera de la pantalla. Todos al ver a un sujeto con un traje que para algunos era bastante raro se confundieron, se imaginaban a los denominados SCP como criaturas abominables, no se esperaban para nada esto. ¿No se supone que veríamos monstruos? ¿Por qué estamos viendo a un sujeto con un disfraz extraño? Preguntó Serena bastante confundida. De hecho ese no es un disfraz, ese traje de hecho, es su cuerpo, respondió Yesiel con un tono tranquilo, haciendo que todos se sorprendan al saber eso. Bueno, el SCP-049, o también conocido como el Dr. Thomas Morstido médico de la peste, es un SCP rango Euclid, o sea, se requiere de varias precauciones para contenerlo de forma segura. La habilidad de este SCP es de que literalmente, es capaz de matar a una persona con tan solo tocarla, además de poder reanimar a las personas que éste mata, sirviendo como su ejército de seres reanimados que siguen sus órdenes, explicó Yesiel con un tono serio, haciendo que algunos se sorprendan. Alguien con la capacidad de matar de tan solo un toque sería algo bastante problemático, mientras que otros no se sorprendieron en lo más mínimo, pensando que solo era cuestión de mantener la distancia para así estar a salvo del poder de esa criatura. También una cosa que debo decir, es que el SCP-049 es bastante cortés, algo que puede hacer que las personas queden encantados por los modales de la criatura, algo que el SCP-049 puede aprovechar para así poder matarlos cuando están desprevenidos, dijo Yesiel con un tono serio, haciendo que ahora todos comprendieran el por qué esa criatura era peligrosa, ya que literalmente podía atraer a sus víctimas gracias a sus modales, y haciendo que algunos lo comparen con V, algo que no pasó desapercibido por este.
Absténganse de compararme con esa criatura por favor. Dijo B con un tono educado, haciendo que los que comparaban al SCP-049 con B se avergonzaran un poco. Dentro de la pantalla. Pisadas por gradas quedadas son acompañadas por su rara voz. Si no tienes miedo seguro irás no si la base bajó. Muchos más pisos de los que esperas. Desciende al abismo, la subida amena. Ya tiene la excusa de usar ascensor y nunca las escaleras. Linterna no necesitas, tampoco es que lo permita. El guía vigila su citante inquina un ser que en la zona habita. Infinita, que descendió al abismo. Nos lo mostró, te visita, su terror. Cuando grita, un escalón. Fuera de la pantalla. Todos se confundirían al ver cómo unas escaleras eran un SCP. ¿Unas escaleras? ¿Qué tienen de especial esas escaleras? Preguntó Takumi bastante confundido. Bueno, el SCP-087, también conocido como las escaleras infinitas, es un SCP rango Euclid el cual como su nombre lo dice, son unas escaleras que supuestamente no tienen fin, y que además poseen una oscuridad tan intensa que dentro de estas escaleras no se pueden usar de forma efectiva fuentes de iluminación. Dentro de las escaleras también existe una entidad conocida como el SCP-087-1, que es un rostro completamente blanco sin rasgos faciales el cual es capaz de matarte, y siendo esta la razón de por qué aquellas escaleras son peligrosas. Explicó Jessiel con un tono serio, haciendo que los más sensibles se aterren, y más al ver el rostro de SCP-087-1 al final. ¿Y qué es eso llamado ascensor? Preguntó Miriel con algo de curiosidad al escuchar eso en el video. Es un artefacto del mundo del invocador que te permite subir y bajar a otros pisos sin la necesidad de usar las escaleras. Explicó Jessiel con una pequeña sonrisa, y más al ver las expresiones sorprendidas de algunos de sus invitados. Dentro de la pantalla. No quiero que me mires a la cara. Para allá voy a matar, a degollar a cualquiera que mi rostro haga mostrar. Me temes por mi altura, los Lakers me quieren fichar. Dudas, entonces ¿por qué se paran al verme jugar? Esta boca tan grande es para degustarte a mejor calidad. Fuera de la pantalla. Varios se sacarían de onda al escuchar el grito histérico de esa criatura, y que decía que no lo miren a la cara. ¿Y a ese qué le pasa? Preguntó Félix algo irritado por aquel grito. Bueno, el SCP-096 es un SCP rango Euclid, el cual es un ser alto y delgado, y que es pacífico mientras no lo mires a la cara. Si lo miras a la cara, no importa si fue en una imagen o un video, él lo sabrá y irá por ti para matarte. Eso último lo dijo con una sonrisa algo malévola, que hizo que algunos de los presentes palidecieran, ya que habían visto la cara de la criatura en el final, algo que pronto hizo que la mayoría se pusieran en posición de combate, mientras los más sensibles entraban en pánico, unos ya iban a salir corriendo, mientras que otros estaban llorando y balbuceando de que iban a morir. No fue hasta que escucharon una risa malvada cuando todos vieron hacia el frente, viendo que Jessiel se estaba riendo. Ja 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 ja. Tranquilos, esa criatura no puede entrar aquí, ya que en esta dimensión solo yo y mis creaciones podemos traer a más personas, y solo seres que tengan mi permiso pueden entrar y salir. Dijo Jessiel entre risas, haciendo que varios se molesten, mientras que los dioses solo negaban con la cabeza. Jessiel puede llegar a ser bastante cruel solo porque se le da la gana. Dentro de la pantalla. El infierno abre sus puertas, la muerte está cerca y te llevará a la oscuridad. Todas las manchas negras que vieras, para que lo entiendas, son un pasadizo hacia mi portal. En nombre del viejo recordarán cada vez que se adueña del cuerpo de los demás cualquier mortal. Miles de víctimas son a las que he hecho sufrir. Samara Morgan no soy yo, el nuevo de Rick. Fuera de la pantalla. Varios se asquearían al ver la apariencia del SCP-106, y al escuchar que él había hecho sufrir a varias personas hubo varias reacciones, unos tenían miedo, unos estaban molestos, mientras que a otros no les importaba. ¿Qué es ese monstruo tan abominable? Preguntó la Rachel bastante molesta al oír las fechorías que hizo aquel monstruo. El
El SCP-106, o también conocido como el Viejo, es un SCP rango Keter el cual tiene la capacidad de crear portales que llevan a su dimensión en donde éste hará sufrir al desafortunado que haya caído en sus garras, además de tener la habilidad de atravesar toda superficie, siendo esta la razón por la cual no puede ser contenido de forma fiable, ocupando vigilancia para dejar a 106 en un estado de adormecimiento, en donde puede estar durante meses sin hacer nada hasta que alguien baje la guardia y así poder atacar. Explicó Jessiel con un tono serio, haciendo que algunos tuvieran algo de miedo, ya que a pesar de que la única forma de evitar el ataque de esa criatura era mantener contacto visual con él, una simple distracción sería más que suficiente como para hacer que todo llegue a su fin. Dentro de la pantalla. Soy una obra de arte entre los SCP. Soy el que suelta sangre, soy el que CSP. Quiero que me vean como el símbolo del museo. Quiero que me vean y que no hagan ni un parpadeo. Dile adiós a tu cuello. En un universo hay miles de ellos. Con ellos el mundo es más bello. Voy yo a ti, eso sí que es funesto. Solo busco la atención que me merezco. Fuera de la pantalla. Lo que faltaba, una estatua horrible que se cree una obra de arte. Fue el pensamiento de varios al ver al SCP-173, pero luego todos se sorprendieron al ver la gran velocidad que posee esa criatura. ¿Cómo que en otro universo hay miles como él? Preguntó Sharina algo curiosa. Bueno, primero que todo diré la descripción de esta criatura. El SCP-173, también conocido como la escultura, es un SCP rango Euclid, el cual es una estatua hecha de hormigón, y que no hará nada mientras no lo dejes de mirar. Si parpadeas, o lo dejas de mirar durante un tiempo, 173 se moverá a una gran velocidad para romperte el cuello. Explicó Jessiel con un tono serio, algo que sorprendió a todos, ya que esa criatura quizá podía igualar la velocidad de varios de los héroes de la Orden. Y respondiendo a su pregunta señorita Sharina, pues digamos que esa criatura tiene la capacidad de duplicarse, haciendo que en varios universos haya un SCP-173. Respondió Jessiel aún conservando su tono serio, y haciendo que varios comprendieran. Dentro de la pantalla. 682, más peligroso que el anterior. El reptil más fuerte que nunca habrá visto. Tengo desprecio por todo ser vivo. Me adapto al lugar, he nacido, me baño. Si me intentas atraparme, escapo. Me encuadro arramblando todo lo que tenés. Soy más nuclear que el titán de los reyes. Fuera de la pantalla. Todos los humanos al ver al SCP-682 empezarían a sentir miedo, mientras que los semi-humanos sentían como sus instintos animales suplicaban a gritos que salieran corriendo y no miraran atrás, mientras que Ana, Jessiel y los dioses veían a esa criatura con furia por todo lo que hizo, menos mal que lograron sellarlo junto con el bastardo de su padre. Disculpe señor Jessiel, ¿pero qué es esa cosa?, preguntó Olivia bastante asustada. Bueno, el SCP-682, también conocido como el reptil difícil de matar, es un SCP rango Keter el cual como su nombre lo dice, es bastante difícil, por no decir imposible de matar, y todo gracias a su gran factor curativo y su capacidad de adaptarse e incluso tomar las habilidades con las cuales fue dañado. Por ejemplo, si lo atacas con fuego, este no solo se volverá inmune al fuego, sino que también tendría la capacidad de lanzar fuego, y literalmente puede hacer eso con casi todos los ataques, aunque afortunadamente logramos contenerlo con la ayuda de todos los dioses existentes. Explicó Jessiel con algo de molestia en su voz al recordar los problemas que tuvieron para derrotar a esos dos bastardos, y haciendo que los que no conocían al lagarto se asustaran, ya que literalmente, esa criatura era prácticamente invencible para ellos, y siendo para ellos un alivio que esa criatura fuera derrotada. Dentro de la pantalla. ¡Ayuda! Está muy oscuro, no encuentro a mis padres. Si alguien puede oírme. Es demasiado tarde. Ni supervivencia ni que tenga hambre. Pero van a acabar como yo. Rojo sangre. El depredador de gente ingenua en la cueva se pierde. Voces de auxilio que fallecieron primero. Cuidado con el perro que muere. Solo mira mis dientes. Yo no te arranco un dedo. Fuera de la pantalla.
Algunos al escuchar el grito de auxilio de un niño se empezarían a preocupar, mientras que algunos villanos tendrían una gran sonrisa al escuchar el sufrimiento en aquel niño. No obstante, algunos se sobresaltarían al ver a una criatura cuadrúpeda de color rojo, haciendo que todos miraran a Yesiel en busca de respuestas. Bueno, los SCP-939, también conocidos como, con muchas voces, son un conjunto de entidades de rango Keter, las cuales tienen la capacidad de imitar las voces de anteriores víctimas para así atraer a nuevas víctimas para comérselas. Explicó Yesiel algo más tranquilo, haciendo que todos se sorprendan por tal habilidad. Así que atrae a personas imitando las voces de sus anteriores víctimas. Una habilidad bastante efectiva para una entidad asesina. Dijo Úrsula con una sonrisa y algo interesada en las habilidades de los 939. Dentro de la pantalla. Primero siempre debe de ir al final, quien comienza todo lo va a terminar. 001, como Johnny no debe de explicar. No soy Dios ni el diablo, soy superior. Guerra empieza el dolor. Desde la más simple ráfaga se suena la carita de Nice y te queda mirando el sol. Un rojo sol, un SCP. No tengas miedo, no hay por qué temer. El cataclismo es un misterio, eso has de creer. Todo sucede al amanecer. Fuera de la pantalla. Todos se confundirían al ver cómo el sol era un SCP. Se ven confundidos, así que mejor les daré un poco de contexto, aunque dudo que les guste lo que escucharán a continuación. El SCP-001, también conocido como Cuando raya el alba, es uno de los pocos SCP que tienen rango Apolión, o sea, que contenerlos es imposible y que tienen resultados apocalípticos. El 001 es un evento apocalíptico en donde el Sol será capaz de derretir a los seres vivos del planeta, transformándolos en entidades amorfas que tendrán como objetivo adherir a más personas a sus cuerpos. En pocas palabras, el SCP-001 es el fin del mundo. Explicó Yesiel con un tono aún más serio, haciendo que todos se asustarán al imaginarse si ese evento pasaba en sus mundos. El hecho de imaginarse a ellos mismos o a sus seres queridos convertidos en masas amorfas era algo que los aterraba bastante. Bueno, pasemos al segundo video. Dijo con un tono serio, haciendo que todos presten atención a la pantalla. Dentro de la pantalla. Atención a todo el personal de la Fundación. Se ha abierto una brecha de contención en el sector 5. Esto no es un simulacro. El nivel de amenaza es de clase XK. Por favor. Sálvese quien pueda. Contenido dentro de una caja de piedra. Solo quiero salir de esta miseria. Que no te encuentro, desato mi furia. De mis manos asesinas no hay escapatoria. Comienza la masacre dentro del sector. En el filo de mi espada verás tu temor. El calibre pesado no me va a detener. Y si aún lo hace yo pienso volver. Fuera de la pantalla. Todos estarían extrañados al ver a un hombre encerrado dentro de una caja de piedra, pero luego estarían curiosos de ver lo que era capaz al desatar su furia. Bueno, el SCP-076, conocido por los nombres de Abel o Abel Ablesal, es un SCP rango Keter el cual nació en una época bastante antigua. Mientras está dentro de su caja, Abel estará prácticamente muerto ya que su sistema se detendrá totalmente, pero después de un tiempo Abel volverá a la vida e intentará salir de su caja, y cuando lo consiga intentará matar a todo aquel que se cruce por su camino, siendo altamente agresivo contra los humanos, y siendo muy difícil de vencer gracias a su fuerza, resistencia y velocidad sobrehumanas. El 076 a diferencia de otros SCP sí puede ser asesinado, pero esto no es para siempre ya que luego de morir revivirá y se reconstruirá en su caja. Explicó Yesiel con un tono serio, haciendo que algunos se interesen en la fuerza del 076, más que nada para saber si podrían medirse con él en un duelo. Dentro de la pantalla.
en la parte más fría y oscura, estados de quienes nos alimentamos. Somos una epidemia y no tenemos cura. Nos movemos y nos propagamos. Al mínimo contacto podemos mutarlo. Una falsa muerte, nueva resurrección. No se tendrán hasta conquistar la carne que odia. Gran redención. Fuera de la pantalla. Todos se asquearían al ver a los infectados de SCP-610. ¡Qué criaturas tan abominables!, dijo Maribel algo asqueada. Bueno, el SCP-610, también conocido como la carne que odia, es un SCP rango Keter, el cual es una enfermedad de la piel la cual primero empezará con una reacción alérgica, solo para tiempo después tener síntomas que llevarán a la muerte de la persona. Pero eso no es todo, ya que luego de morir la persona infectada revivirá, solo para tiempo después convertirse en un monstruo bastante agresivo que intentará infectar a todas las personas sanas que entren en su rango de visión, y actualmente la enfermedad se encuentra contenida en un área de cuarentena, ya que actualmente no existe una cura para el virus, explicó Jessiel con un tono serio, haciendo que algunos se horrorizaran por el destino de las pobres personas que fueron infectadas por esa enfermedad. Pobres criaturas de Midgard, dijo Nerpus bastante horrorizada. Dentro de la pantalla. Noche tenebrosa tendrás que cuidar. Que no te veamos podemos escuchar. Nuestra sola presencia te hace temblar. Sigues pensando que podrás escapar. Tu carne nos da instinto asesino. Replicamos tu voz y nunca te oímos. Si escuchas a algo piensa dos veces, ya que tu decisión te llevará a la muerte. Los meses pasan y no pienso mover. Leo sus miradas, quieren retener. Ante una distracción viene una reacción violenta. Pues después de la calma viene la tormenta. Solo sacio mi hambre con carne joven. Destrozo sus órganos. Fotos en mi dimensión de bolsillo comienza el horror. Son solo presas, yo el depredador. En mi celda inmóvil ante sus miradas, cansadas de ver sus mentes agotadas. Múltiples parpadeos, tu cuello se fractura. Mantén abiertos los ojos ante la escultura. Me muevo veloz sin reacción de segundo. Su sentido más preciado es mi enemigo. Un corte de luz y quedan moribundo. Apartar los ojos será su castigo. ¿Para qué sirve la guerra? Yo soy la respuesta. Una bestia creada a partir de violencia. Sus conflictos bélicos me harán crecer. La luna de sangre para mi poder. Existo desde antes en este planeta. Como existe la paz, existe la guerra. Los mutilados genera placer. Este demonio los hará perecer. Fuera de la pantalla. Varios se asustarían al ver al SCP-517-ARC, además de verse sorprendidos por saber cómo fue creado. Así que fue creado a partir de la guerra, dijeron la mayoría algo incómodos al ver que por su culpa crearon a un monstruo. En efecto, el SCP-517-ARC, también conocido como el demonio nacido de la guerra, era un SCP rango Keter, el cual, como ya ustedes sabrán, fue creado a través de la guerra, explicó Jessiel con un tono tranquilo. No obstante, alguien se dio cuenta de algo. ¿Era? Preguntó Katria algo intrigada. Así es, esa criatura fue derrotada y neutralizada por Abel, respondió Jessiel con una pequeña sonrisa, y haciendo que varios también sonrieran por el alivio de saber que esa criatura fue derrotada. Dentro de la pantalla. Tenemos cada solución. Todo aquel que ve lleva en su interior cientos de experimentos ya he realizado. Terminar de una vez con el mal creado. No saben lo que tuve que trabajar. He perdido aquello, no volverá a pasar. La pestilencia es la plaga que siempre perdura. La enfermedad y yo soy la cura. Fuera de la pantalla. Todos al ver nuevamente al SCP-049 no dijeron nada al pensar que no habría algo nuevo. No fue hasta que la canción dijo algo que llamó la atención de todos cuando alguien habló. ¿La pestilencia? ¿Qué es eso?, preguntó Mercedes algo preocupada al pensar que había otra epidemia en ese mundo. Lamentablemente no hay información sobre esa enfermedad llamada pestilencia, ya que la entidad no quiso dar información sobre esta, gracias a que éste piensa que el conocimiento sobre esa supuesta enfermedad es algo común ahora, y que por lo tanto es una pérdida de tiempo decir lo que es. Pero en realidad existen algunas teorías. Algunos dicen que la pestilencia es pecado y que 049 trata de erradicarlo, o también algunos dicen que la pestilencia es la muerte misma. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta cuáles de estas teorías sean ciertas.
Una información adicional, es de que el 049 no mata por diversión o por odio a los humanos, ya que de hecho este es bastante cooperativo a diferencia de otros SCP, sino que lo hace para supuestamente curar a sus víctimas ya que este las considera como sus pacientes, aunque gracias a que su cura supuestamente no está perfeccionada sus víctimas terminan muriendo, algo que al 049 no le da nada de gracia, y de hecho este llega a sentir remordimiento por la muerte de su víctima, pero este dice que pequeños sacrificios son necesarios para detener la pestilencia. Explicó Jessiel con algo de intriga en su voz, en realidad, este quería descubrir los conocimientos de esa criatura los cuales están fuera de sus límites, y haciendo que algunos también tengan intriga sobre eso llamado pestilencia, y haciendo enojar a cierta soberana de los muertos al escuchar que esa sucia rata de laboratorio intentaba curar algo inevitable como lo sería la muerte. Dentro de la pantalla. Metros de mí no podrás contener el impulso de en tu rostro quererme poner. Una psicosis se apodera de tu mente. Serán solo unos segundos antes de tu muerte. Entre cuatro paredes me encuentro encerrado. De tribus enteras ya me apoderé. Soy un precursor de religiones de antaño. El 686 será parte del rebaño. Fuera de la pantalla. Todos quedarían algo intrigados al ver una máscara, aunque al escuchar lo que esa máscara era capaz de hacer, algunos se impresionaron mientras que otros se interesaron en saber cómo funciona, tal vez podrían crear algo similar para conseguir sus planes. Bueno, el SCP-035, también conocido como la máscara posesiva, es un SCP rango Keter el cual tiene la capacidad de hacer que todo aquel que esté cerca de ella tenga ganas de ponérsela, y si alguien se la pone, la máscara matará a su huésped mentalmente, haciendo que la entidad tenga control total sobre el huésped por un tiempo antes de que el cuerpo de la persona se descomponga gracias a un líquido que sale de 035. La máscara también ha demostrado ser muy inteligente y manipuladora, pudiendo manipular a las personas, ya sea para que éstas hagan su voluntad o simplemente poder romperlas psicológicamente hasta el punto de suicidarse. Explicó Jessiel con un tono serio, y haciendo que varios se sorprendan por las habilidades de aquella máscara, e interesando mucho más a algunos que querían usar los poderes de la máscara para sus planes turbios. Dentro de la pantalla. No me mires, no quieras que vaya por ti. Un pixel podrá hoy tu muerte decidir. Pues no importa la distancia entre nosotros. Fuiste sentenciado al observar mi rostro. Las balas invisibles no logran penetrar. Mejor cierra los ojos. Evita el mirar. Piensa detenerme. El proyecto es solo unos segundos. Desató una masacre. Soy pequeño, mas soy un peluche mortal. Tengo aliados para así sembrar el mal. Si metal carne humana todo servirá. Pues mi imaginación no tiene final. Me escabullo en los ductos buscando mi presa. ¿Estás seguro de qué te sirve esa oreja? Junto a mis amigos te haremos sufrir. Soy cariño, sí, mejor huye de mí. Fuera de la pantalla. Todos no se sorprendieron al ver un oso de peluche, ya que con las partes anteriores vieron que cualquier cosa puede ser un SCP, no obstante todos harían muecas de asco al ver a un oso hecho de orejas humanas. Bueno, el SCP-1048, también conocido como el Osito Constructor, es un SCP rango Keter el cual tiene la capacidad de crear réplicas de él con lo que sea, incluyendo partes del cuerpo como orejas. A pesar de que 1048 es bastante cariñoso con los humanos, este llega a arrancarles partes del cuerpo mientras están dormidos, y si este se encuentra con una mujer embarazada, este le quitará al feto para así poder realizar sus réplicas, las cuales son altamente agresivas con los humanos. Explicó Jessiel con un tono serio, haciendo que los más sensibles se aterren, teniendo la sospecha de que tendrán pesadillas con todas las entidades que vieron. Dentro de la pantalla. Cuerpo indestructible, no me pueden matar. Aunque mucho lo intento, voy a regenerar. Ninguna forma de vida de mí queda salvo. No intentes provocar este monstruo lagarto. Armas o explosivos solo hacen cosquillas. Una bestia peor que cualquier pesadilla. Mejor es en si logro mi liberación, pues seré la causa de toda la extinción. Fuera de la pantalla. Todos los humanos y semi-humanos al ver nuevamente al lagarto, ninguno pudo evitar sentir la misma sensación que sintieron al verlo por primera vez, y más al escuchar que él sería la causa de la extinción de todo ser vivo. Por cierto, hay algo sobre esta criatura que no contó mi padre. Dijo uno de los hijos de Jessiel de nombre Dorón con el mismo tono serio que su padre, haciendo que todos le presten atención, mientras que su padre suspiraba aliviado al saber que no tendría que volver a recordar su encuentro con el lagarto para explicar todo. En realidad, esa no es la forma verdadera de 682, y la verdad, lo que muestra en su forma de lagarto no es todo su poder.
dijo Doron con un tono aún más serio, haciendo que todos queden en shock. En verdad esa cosa tenía mucho más poder. En realidad, el verdadero nombre del 682 es Atanticulpaneu, el cual formaba parte de los Leviatanes, seres que son descendientes de la entidad conocida como el Rey Escarlata y su cuarta novia, Asiep, los cuales seguían las órdenes de su padre y rey, conquistando incontables mundos y dañando gravemente las raíces del árbol del cual proviene gran parte de la existencia, además de derrotar a dioses antiguos y a los héroes de la época. Esto llegó a tal punto, que el dios que creó originalmente a mi padre tuvo que mandar un diluvio que reinició el multiverso, algo que provocó la muerte de gran parte de los hermanos del 682, siendo este uno de los pocos que sobrevivió de forma accidental al sellarse dentro de un arca llamada la Cámara de Sutkak, aunque luego de unos años este fue liberado por su padre para así terminar lo que empezaron, empezando una guerra entre todos los dioses existentes contra el Rey Escarlata y los Leviatanes que quedaban, batalla que a duras penas los dioses pudieron aguantar, pero gracias a un as que tenía mi padre bajo la manga, terminaron por sellar al Rey Escarlata y a sus hijos. Explicó Doron con un tono serio, haciendo que el terror que le tenían al lagarto acrecentara más al escuchar lo que era capaz de hacer, pero después todos tendrían curiosidad de saber cuál era el as que tenía el administrador para detener a esos monstruos. Seré curiosa, ¿pero qué fue lo que usó para detener a esas criaturas, señor Yesiel? Preguntó Minerva algo curiosa. Para derrotar a esas criaturas, usé al hermano menor de 682, el SCP-999. Dijo Yesiel con una sonrisa, mientras que en sus manos aparecía la entidad que varios reconocieron como aquel ser adorable de color amarillo que vieron en las imágenes que mostró Yesiel cuando estaba dando la explicación sobre qué era la fundación, haciendo que la mayoría estuvieran escépticos, mientras que los dioses y otras entidades que estuvieron en esa guerra vieran a la masa gelatinosa con diferentes reacciones. Unos tenían una sonrisa, mientras que otros tenían expresiones de fastidio, ya que estos fueron víctimas del ataque más efectivo de 999. ¿En serio? ¿Una estúpida gelatina amarilla era su as bajo la manga? Interrogó Mikalis con un tono escéptico. ¿Acaso este ser les estaba jugando una broma? Luego de escuchar eso, Yesiel miraría hacia la dirección de Mikalis con una pequeña sonrisa burlona, para posteriormente poner a 999 en el suelo con delicadeza, haciendo que poco a poco la entidad se acercara al asiento en donde estaba Mikalis, algo que hizo que todos los que estaban cerca del camino de 999 sintieran felicidad gracias a los efectos de estar cerca de la criatura. Cuando finalmente el SCP-999 estaba enfrente de Mikalis, la criatura se empezó a deslizar y a gatear sobre la pierna de Mikalis, el cual solo movía su pierna en un intento por quitarse a la criatura, sin ningún éxito. Cuando 999 ya estaba encima de Mikalis, ya era demasiado tarde para el gobernante de Medonia, ya que este fue víctima de una de las técnicas más peligrosas del SCP-999, la lucha de cosquillas, y todo ante la mirada atónita de aquellos quienes conocían a Mikalis, ya que este estaba estallando de risa mientras 999 le estaba haciendo cosquillas, y todo mientras Mikalis le ordenaba a la criatura que lo dejara en paz, sin ningún éxito, y haciendo que las órdenes pronto pasarán a ser súplicas, hasta que después de unos minutos 999 se detendría, dejando a un Mikalis en su asiento bastante molesto, mientras que pequeñas risas se le salían. Jejeje, ya después de esa pequeña interrupción, continuemos. Dijo Yesiel con una sonrisa, haciendo que todos presten atención a la pantalla. Dentro de la pantalla. Yo soy el creador de la raza humana, por eso los busco sin descansar, vagando por cada rincón de galaxia. En campo seguro los voy a encontrar, si logro escapar de uno yo ni. Gracias a mi poder de salto en el tiempo, los planetas que visito logro asimilar, pero nunca de mí se podrán escapar. Fuera de la pantalla. Todos los humanos y semi-humanos se confundirían al ver una esfera gigante, mientras que Kiran, Ana y los dioses reconocieron a la entidad como un planeta. Bueno, el SCP-134.340, también conocido como el planeta errante, es uno de los pocos SCP de rango Apolión, el cual es un planeta que es capaz de moverse a voluntad tanto en el espacio como el tiempo.
Aunque lo que le da su rango a esta entidad, es su capacidad de destruir otros planetas, que a pesar de que esto lo daña severamente, este podrá regenerarse al juntar tanto sus partes como las partes del planeta destruido, para después tomar el lugar del planeta destruido, para así crearse su propia atmósfera además de crear océanos de agua líquida y una sustancia anómala desconocida. Ahora, ya ustedes imagínense lo que pasaría si esa entidad se da cuenta de su mundo. Explicó Jesiel con un tono serio, y haciendo que a todos les entre un escalofrío al imaginarse aquel escenario hipotético, el cual sería otro escenario más que posible del fin del mundo. Dentro de la pantalla. La encarnación de caos y crueldad, un ser supremo repleto de oscuridad. No te doy culto que alaba mi maldad, rueguen que no entre en su realidad. Mi régimen lo dicta la ley de sangre, lo concreto será lo que salvaguarde. Vivir bajo esclavitud será su destino, yo seré ese Dios que les brinde el camino. Fuera de la pantalla. Si con el SCP-682 sintieron miedo, ahora todos sintieron el verdadero terror al estar ante el mismísimo Rey Escarlata, mientras que Jesiel, los dioses y otras entidades que existieron durante los hechos de la guerra tenían gotas de sudor, ya que a pesar de que es solo un video, la presentación del Rey Escarlata los hizo recordar la brutal paliza que les dio él y sus hijos. Así que este es el famosísimo Rey Escarlata, dijo Sonia con una sonrisa, intentando ocultar el temor que sentía al estar viendo a ese demonio que incluso fue capaz de intimidar al mismísimo Formotis. Siento como si toda la maldad de todos los mundos se juntara en un solo ser, dijo Ana bastante asustada al recordar la presencia de ese ser. Oigan, tranquilos, ya olvidaron que ese monstruo fue detenido gracias a los dioses y esta cosita tan adorable, dijo María bastante alegre mientras abrazaba al SCP-999, el cual sacaría sus 3 pseudópodos prensiles, 2 para también abrazarla mientras que con el tercero le acariciaría el rostro, y todo mientras hacía sus ya típicos sonidos, algo que pronto calmó un poco el ambiente. Sin duda esa criatura era impresionante, aunque el gobernante de Medonia seguía molesto con la criatura por dejarlo en ridículo frente a todos. Dentro de la pantalla. No pueden pasar, soy el guardián que cuida la puerta del reino celeste. No intenten acercarse o serán borrados, dentro de aquí ninguno es aceptado. Tengo un poder de proporción colosal, mi espada dictará su juicio final. Nota. Imagínense que el guardián de la puerta es Jesiel, fin de nota. Fuera de la pantalla. Todos al ver a Jesiel como un SCP se sorprenderían, y más al ver lo que estaba cuidando. Entonces las leyendas eran ciertas. La puerta que lleva hacia el reino celestial en verdad existe en este plano dimensional, dijo Lucius bastante sorprendido, haciendo que Jesiel solo asienta con la cabeza. Pero, ¿por qué usted nunca deja pasar a alguien? Preguntó Erika algo dudosa. Porque les falta algo para ser dignos de entrar, dijo Jesiel con un tono serio. ¿Y qué sería eso? Preguntó Sharina con curiosidad. No puedo dejar pasar a seres físicos que no sean dioses, solo las almas humanas pueden entrar, así que lo único que les queda para ser dignos es morir, dijo Jesiel con un tono frío, algo que heló la sangre de la mayoría. Bueno, ya es bastante tarde, los veré mañana para la próxima actualización, dijo Jesiel con un tono cansado antes de irse, algo que fue imitado por todos en la sala. Fin del capítulo.